sean bienvenidos a un nuevo video de Hilario Estino. El día de hoy por acá vamos en camino, ¿verdad? Pues no sé si llegaron a ver el video que grabamos anteriormente con Nelson, ¿verdad? Que mi hermana está muy enferma, ¿verdad? Pues ahorita aquí vamos en camino, lo vamos a llevar otra vez con la doctora, ¿verdad? Ahí está ella. Aquí vamos. Ella está muy enferma. Ahorita está sangrando en la nariz y tiene vómitos, mareos. Pues, ahorita por acá lo estamos llevando con la doctora. Así es, amigos. Así que gracias a Gregorio, ¿verdad? Por tener un buen corazón. Mandó 605 quetzales a María, ¿verdad? Pues gracias, Gregorio. Le agradezco de todo corazón por tener un buen corazón. Pues por acá tengo los 605 quetzales. 2, 3, 8. Muy bien, pues esto acá pues nos ayudó también para hacerle un examen de hematología, ¿verdad? Para ver si a ella no le bajó lo que es la hemoglobina, ¿verdad? Por esa razón que está sangrando en la nariz. Pues en el video que tomamos con Nelson les explicamos, ¿verdad?, qué clase de enfermedad tiene mi hermana. Pues lamentablemente le dio una enfermedad muy grave. Pues así que les pedimos de corazón sus oraciones, sus apoyos. Así que necesitamos de ustedes. Ahí está el esposo. Ahí va la palangana porque acá en la cabina no la vemos. Por acá ya casi vamos llegando. La cita era a las 7, ¿verdad? Pero tardamos un poco porque había mucho tráfico. Pero aquí vamos. Gracias a todos los que ayudaron, ¿verdad? Los que ya aportaron, pues sí les agradecemos de todo corazón por el gran apoyo de cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, que Dios se los multiplique, ¿verdad? Por tener ese gran corazón. Por acá nos acompaña Cindy, nos acompaña Nelson. Nelson está manejando. Él es el que nos trajo la primera vez que venimos por acá. Pues sí, sin saber nada, pero yo pensaba que no iba a llegar. Sí. No sabemos exactamente por cuál camino agarrar, ¿verdad? Pero ahí con el GPS llegamos, ¿verdad? Ahorita ya casi vamos llegando en San Francisco de los Altos. A la derecha hacia ingreso a autopista Los Altos. Aquí vamos. Es primero Dios, ¿verdad? Y vamos todo bien. Ya agarramos el camino que va hacia Quetzaltenango, ¿verdad, Nelson? Sí.
Sí. Es la autopista de los Altos, de San Francisco de los Altos. ¿Qué se llama esto? 9 kilómetros. En la rotonda toma la segunda La verdad salida en también autobús agradezco a Los mucho a Altos. Nelson, ¿verdad? Por traernos por acá, porque la verdad queda re lejos. Pero aquí vamos. Así es, amigos, así que necesitamos de sus apoyos de ustedes, sus oraciones especialmente, ¿verdad? Los agradecemos de todo corazón, pues ahí oran por mi hermana, pues yo también se los agradezco mucho. Ahorita ya casi como 20 minutos vamos a llegar, o 15 minutos. Yo creo que sí. Así que amigos, los que están bien, ¿verdad? Tienen nada, no están enfermos, así que disfrutemos día a día la vida. Pues la vida nunca se sabe, ¿verdad? Pues así que disfrutemos cada día que pasa, ¿verdad? Solo Dios tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Él sabe cuándo nos tocará, ¿verdad? Pues uno nunca sabe. Salimos desde las 2:30 de la mañana en la casa, ¿verdad? Pues todavía no hemos llegado aún. De allá en Joyabaj hacia Quetzaltenango como 5 o 6 horas aproximadamente. Ya casi vamos a llegar. Ya solo falta minutos. En 300 metros. En la rotonda toma la segunda salida. Así es, amigos, así que les agradezco de todo corazón a todos los que llegaron hasta el final del video, especialmente a Gregorio, ¿verdad? Gracias, Gregorio, por el gran apoyo. Dios te bendiga, Dios te multiplique, ¿verdad? Pues gracias. Meshat kosak. Ya, kohopnek. Ya nos cansamos mucho. Ay. Bueno, vamos. Mantente a la derecha hacia Ruta Ya Nacional como 01 dirección Cela. Así es, amigos, ya vamos llegando, así que en breves minutos les voy a grabar otra vez. Vamos a ver qué le van a hacer a mi hermana, ¿verdad? Si le van a entrar en su terapia ya, o vamos a ver el resultado, ¿verdad? De la hematología. A ver qué pasa. Pues primero Dios, vamos a esperar que todo está bien y que empiecen ya con la terapia. Muy bien, amigos, pues ya llegamos por acá en la clínica. Pues ahí a ella le pusieron un suero porque está muy débil. Ya le pusieron un suero. Ahorita casi va a venir la doctora
Ella nos va a explicar qué es lo que tiene. Por acá estamos en la sala de emergencia porque ella tiene mucho mareos y tiene náuseas y por eso tuvimos que ingresar a la sala de emergencia. Muy bien amigos, pues por acá estamos en la clínica. Ahí está mi hermana, pues ahorita le pusieron sangre porque le hicieron el examen de hematología, ¿verdad? Pues hemoglobina le bajó otra vez, está en 5, ¿verdad? Pues si eso no es normal, se necesita sangre, pues ahorita le pusieron otra vez sangre, pusieron suero. Hace rato sí estaba muy débil. Ahí está. Pues ella dice que hace rato le dio un dolor del corazón, como que está brincando, ¿verdad? Ya no tiene fuerza, pero ahorita ya le pusieron sangre, ahorita ya se calmó un poco, ahorita se quedó dormida. Ahí le pusieron suero, ahorita ya va a terminar lo que es el medio litro de sangre, creo. Luego le van a poner otro medio litro porque es 1 litro lo que se necesita, dijo la doctora, ¿verdad? Pues ahorita ahí está. Así es amigos, así que necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, les suplicamos sus oraciones. Así que oren por mi hermana María, ¿verdad? Se los agradecemos de todo corazón. Pues primero Dios que mañana va a empezar su quimioterapia. Pues esperemos en Dios que todo salga bien. Ahí está, pues la semana pasada le pusieron suero. Y le pusieron muchos medicamentos, creo que se quedó todo moretones por acá. Y acá también. En esos moretones ahorita se quedó dormida. Porque ella se siente bien cuando le ponen sangre, suero. Hace rato cuando llegamos ella estaba bien pálida. Ya no tenía ni fuerza ni nada. Por acá ya llegamos a Joya Baja, ¿verdad? Pues Nelson ya se fueron a la casa, pues yo vine en mi casa también, ¿verdad? Tuve que quedarme en Joya Baja porque yo vivo en otro lado. Así es, pues, así que mi hermana se quedó en Quetzaltenango, ¿verdad? Tuvimos que dejarla internada porque está muy mal. Así que muchas bendiciones para cada uno. Gracias a todos los que nos acompañan hasta el final del video, a todos los que ya pusieron su granito de arena. Pues muchas bendiciones. Gracias por tener ese gran corazón. Así que muchas gracias. Así que amigos, nos vemos en el próximo video.